Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Les saludamos de Iglesia Misionera Vida Nueva. Bienvenidos, hermanos, a este servicio del día viernes. Nos estamos felices, gozosos de estar nuevamente reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos de Iglesia Misionera Vida Nueva, al igual de todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes, tanto en El Salvador, en México, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Tijuana, y claro que nuestros hermanos aquí en casa, en California, en Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. Sean todos bienvenidos en el amor del Señor. Hermanos, el Señor es grande y es maravilloso. Damos gloria a su nombre porque hasta aquí Él nos ha guardado. El Señor en su amor nos guarda, y en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, no hay nada más seguro que el Señor. Él es inconmovible. Él es nuestra roca. Así que agarrémonos, estemos firmes en ellos, hermanos, en este momento que muchas veces quizás viene la duda, la ansiedad a nuestras vidas. El Señor es nuestra paz. Les invito, hermanos, que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Y la palabra del Señor dice en el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, sigamos el consejo de Pablo y no nos afanemos, sino que descansemos en el Señor. Les invito, hermanos, que oren conmigo y le pidamos al Señor que sea Él que nos hable a través de su palabra. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amoroso, Rey de gloria y misericordia, en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Tú que conoces cada una de nuestras vidas, tú conoces nuestras ansiedades, nuestras luchas, tú conoces nuestros gozos, nuestro acostar y nuestro despertar. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Ministranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Cada persona que está escuchando, que está mirando, Señor, esa transmisión, Padre, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus luchas. Dales la paz que ellos necesitan. Revélatele a sus vidas, Señor, que ellos te conozcan como su Salvador. Háblanos, Padre, y a ti sea el honor y la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gocémonos en la palabra. Señor les bendiga a todos, hermanos. Un placer nuevamente estar este día viernes aquí, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Después del saludo que mi esposa dio, hermanos, es algo maravilloso. Que cada momento podamos estar pendientes de lo que viene por delante en lo que respecta a la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios tiene algo lindo para nuestras vidas. Estoy seguro que el Señor se va a glorificar de una manera linda a través de su linda palabra. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida hoy. Estoy seguro que Dios tiene un propósito en cada uno de todos aquellos que nos están viendo por medio de estas redes sociales, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Así es que preparemos nuestra vida, nuestros corazones, que yo sé que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Fíjense que hablando, hermanos, de la situación que está pasando hoy en día, hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, y esta es una confianza en Dios.
y confiar en un Dios que verdaderamente es fiel. Confiar en un Dios de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y este pensamiento el Señor me lo dio esta semana y voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Daniel. Del libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer varios versos de este capítulo, que es un capítulo muy interesante donde relata la historia de 3 jóvenes que rehusaron obedecer, que rehusaron doblegarse y que a la misma vez aceptaron la voluntad de Dios en su vida. Dice bien, aquí hay algo bien interesante para nosotros. Que a pesar de la situación que ellos que estaban pasando, que estaban viviendo, ellos rehusaron doblegarse ante la situación, doblegarse ante la prueba que estaban pasando, doblegarse ante lo que el mundo o las amenazas o lo que podía tirar, todo lo que el enemigo podía tirar. Es algo bien interesante. Es algo bien interesante, hermanos, porque en estos tiempos, como le vuelvo a decir, cuando uno dispone su corazón a serle fiel a Dios, Dios es fiel para con nosotros. Y más que todo, hermanos, aunque nosotros permanezcamos y aunque nosotros seamos infieles, sabiendo que Dios es fiel. Por eso que quise titularle Confiando en la fidelidad de Dios. No hay nada más lindo, hermanos, que nosotros podamos confiar en un Dios que es fiel para con nuestras vidas. Posiblemente nosotros hemos estado, tal vez no en esta situación que estamos viviendo, tal vez individualmente hemos estado pasando alguna angustia, posiblemente en algún momento hemos tenido algún problema económico, alguna enfermedad en nuestras vidas, o hemos estado en una situación donde verdaderamente nosotros deseamos el apoyo, la ayuda de alguien, y esta persona o esta persona o donde nosotros confiamos nos ha dejado solos, nos sentimos abandonados. Pero en esa situación donde las puertas se te cierran, es donde nosotros podemos ver que aunque se le cierren las puertas, el hombre te cierre las puertas, podemos ver de que Dios está con nuestra vida. Podemos ver la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo, a favor de nuestras vidas, moviéndose en ver cómo nos saca adelante de la prueba, o cómo nos saca adelante de la enfermedad o la situación que nosotros podamos estar viviendo. Esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que no va a estar con nosotros solo cuando estemos en buenos tiempos. La fidelidad de Dios no está con nosotros solo cuando nosotros tenemos abundancia o solo cuando gozamos de salud. La fidelidad de Dios no está con nosotros solo, hermano, cuando gozamos de cualquier bien, sino que la fidelidad de Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que está con nosotros en cada momento, en las buenas y en las malas. Miren nomás, oiga qué tan lindo Dios nosotros tenemos y a cuál Dios nosotros confiamos. En un Dios que no nos va a abandonar estando en las malas o estando en las buenas. Él está con nosotros. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque fíjense bien, la historia que vamos a leer es la historia de 3 jóvenes. La palabra del Señor narra que en el capítulo 3, verso 1, habla la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor, que ya lo conocemos, que era rey de Babilonia, cuando Judá había sido transportado. Habla la palabra del Señor que este rey de Babilonia mandó a hacer una estatua grande. La palabra del Señor dice que es de 60 codos, que aproximadamente 28 metros. Dice la palabra del Señor de que Él mandó a hacer esta estatua para que todo el mundo la adorara, de que todo el mundo, hermano, se postrara ante esta estatua, que todo el mundo podía adorar a esa imagen que Él había hecho. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención, en que vamos a ir entrando ya a los puntos, es de que en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, de este país de Babilonia, había un grupo de judíos que habían sido llevados cautivos, en que ellos habían conocido al verdadero Dios, en que ellos habían vivido bajo la ley de nuestro Dios, que les había sido dada la palabra del Señor. Pero por su desobediencia habían sido llevados, hermanos, en cautividad a Babilonia, pero en medio de ellos había un grupo que se había mantenido fiel al Señor. Y a pesar de que este grupo de hermanos, de estos que podemos ver que son 4 jóvenes que la palabra del Señor nos menciona, incluyendo a Daniel y estos 3 jóvenes que vamos a leer, ellos se habían mantenido fiel, pero aún así fueron llevados cautivos a Babilonia. Aún así tuvieron que pasar por esa angustia de ser llevados de su tierra a una tierra desconocida.
Y ahora se miraban confrontados, hermanos, bajo las amenazas de un rey que no era su rey, a vivir de unas leyes que no eran sus leyes, a vivir bajo leyes de que no honraban a Dios, a vivir bajo leyes que, hermanos, sin embargo, vivir bajo leyes que en vez de agradar a Dios, desagradaban a Dios. Pero fíjense bien, en medio de todo eso, la palabra del Señor dice que estos muchachos, desde el capítulo 1, ellos pusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estos muchachos fueron llevados, jóvenes, fueron enseñados en la lengua caldea, fueron enseñados en todo lo que había en los negocios del rey. Tenían derecho, mejor derecho que los de sus demás hermanos que estaban en cautividad, porque ellos vivían aparte. Y dice la palabra del Señor que a ellos les habían asignado que les dieran una comida diferente a que los demás, la mejor comida del vino y la mejor comida de la misma porción del rey para que ellos comieran. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 1, yo sé que usted conoce muy bien la historia, que Daniel dice que él, el que menciona por primera vez, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que les daba. Aquí hay algo lindo, hermano, porque él, yo sé que la palabra del Señor en el capítulo 1 lo menciona a él, pero él es el que dice, él es el que habla, el jefe de los eunucos, para que no les dé la comida, sino más bien que les dé legumbres. Pero lo que me llama a mí la atención es de que ellos estaban dispuestos a no contaminarse con todo aquello que podía afrentar contra lo que es la palabra de Dios, contra lo que es los mandamientos del Señor. Desde el principio de este capítulo 1, que ellos son llevados, ellos empezaron a mostrar la fidelidad de cómo ellos propusieron en sus corazones de honrar a Dios. Aquí hay algo bien interesante, porque en esos momentos ellos propusieron honrar a Dios que a los reyes. Decidieron despreciar lo que les ofrecían, la mejor comida, el mejor vino. Lo despreciaron con tal de agradar a Dios. Fíjense que a mí me llama mucho la atención eso. Porque, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Y algo que nosotros necesitamos es honrar a Dios. Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice en los evangelios, según San Lucas, dice: alguno viene en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos completamente para poder honrar y servir al Señor. Pero a través de estos capítulos, hermanos, usted puede ver donde Dios los honró cuando dice la palabra del Señor. Si usted sigue leyendo el capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios les da, hermanos, a ellos mejor sabiduría que ninguno de los otros que estaban alrededor. Pero llegando al capítulo 3, me llama la atención cuando este rey hizo esa imagen para que todos pudieran adorarle, mostrando su orgullo, las conquistas que él había hecho. Esas conquistas que él había hecho lo había puesto a él como orgulloso de sí mismo, al punto de levantar una gran imagen para que todos pudieran adorarle. Y hermanos, y se dio la orden que al sonar de las trompetas, al sonar de diferentes instrumentos musicales, todo el que oyera este sonido se postrara. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que cuando ellos tocaban esos instrumentos, todos aquellos que no eran conocidos de Dios se postraban ante esa imagen. Pero en medio de ellos habían unos jóvenes que eran judíos, que estos 3 jóvenes no se postraban hasta esa imagen. En el capítulo 1 nosotros leímos que Daniel dijo que propuso en su corazón no contaminarse. En este capítulo 3, de los versos que vamos a leer, usted va a ver cómo a estos jóvenes ahora les llegó el momento en que ellos tenían que probar si verdaderamente honraban a Dios o honraban al rey. Fíjese bien, después de haber dado la orden, dice la palabra del Señor, verso 8 del capítulo 3, después de haber dado la orden de que todos se postraban, dice: por esa orden que se había dado, verso 8 dice, por esa orden que se había dado, dice, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos, ellos vinieron, dice, y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vives tú, oh rey.
Dice, tú, oh rey, has dado una ley. Dice que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, dice, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjese bien, eso es lo que ellos están decretando, están repitiendo la ley que había sido dada. Y ahora viene la acusación para estos tres jóvenes que dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Dice Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a detenernos aquí, en esta acusación del verso 12. Fíjese bien. Yo sé que en estos momentos a nosotros nos han dado órdenes de no salir de nuestros hogares, a mantenernos dentro de nuestros hogares, a que no salgamos. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros no nos están negando compartir la palabra de Dios. No nos están pidiendo que neguemos la fe. No nos están diciendo que no debemos de hablar en el nombre de Cristo, que no debemos de ninguna manera seguir predicando, evangelizando al necesitado. No nos están pidiendo eso. Lo que nos están pidiendo nosotros es diferente. No vamos a comparar esto a lo otro. Pero algo que yo quiero señalar es este. Y este es el punto número 1, que si usted va tomando notas quiere que lo mire. Primeramente, punto número 1 dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ahora, con esto no quiero dar a entender, hermano, que nosotros seamos desobedientes a lo que se nos ha dado. No, por favor, no me lo malinterprete. Pero el punto de que ellos estaban aquí viviendo en este momento, les estaban diciendo que adoraran algo que no era de la fe de ellos, que se inclinaran sobre una imagen, que ellos adoraran a una imagen que no tenía nada que ver con la adoración al verdadero Dios, al Dios verdadero. En estos momentos ellos estaban siendo acusados. En este momento, hermanos, yo no les digo, yo no le estoy diciendo, yo no le pido, no le digo desobedezca las leyes, no, obedézcalas. Quédese en casa, no salga, solo salga lo necesario, porque como nuevamente le repito, no están atentando a nuestra fe. El cristiano es obediente a las leyes de Dios. Y el cristiano es obediente también a las leyes que hay en nuestros países donde vivimos, porque toda ley es establecida por Dios. La palabra del Señor dice que tenemos que someternos a las leyes de Dios, pero cuando hay leyes que afrentan a nuestra fe, entonces sí nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. No me malinterprete, no estoy diciendo que desobedezca porque no nos están pidiendo nada de eso. Simplemente quiero que usted entienda el punto donde queremos llegar. Fíjese bien, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 17 al 19, los discípulos, hermanos, habían hecho un milagro y habían sido llevados delante de las autoridades de ese lugar para que ellos no siguieran hablando del nombre del Señor. Verso 17 dice de esta manera: sin embargo, dice, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí a ningún hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay momentos en que sí nosotros tenemos que obedecer a Dios, y como le vuelvo a repetir, es cuando atentan contra nuestra fe. En este momento no estamos viviendo eso. Nadie, le vuelvo a repetir, nadie está atentando contra esto. Esto nada más es un punto al donde yo quiero llegar. Es decir, ellos en estos momentos, estos varones, estaban dispuestos a entregar su vida, a sufrir y a pagar el precio que tenían que hacer con tal de honrar a Dios. Fíjense bien, hermanos, a Dios lo podemos honrar en diferentes maneras. Si hay algo que nosotros podemos hacer en estos momentos, que nos han dado estas leyes, que no salgamos de nuestro hogar, que nos mantengamos en casa, que salgamos nada más a hacer lo necesario, podemos honrar a Dios por ser obedientes a esta ley que nos están pidiendo.
Podemos honrar a Dios, el ser obedientes. ¿Por qué? Porque nuevamente no nos están pidiendo que adoremos a nadie, no nos están pidiendo que nos rindamos ante cualquier otro Dios que se pueda mencionar en este mundo hoy en día. Simplemente lo están diciendo por un tiempo, que nos mantengamos así, y siempre no nos están prohibiendo el que la palabra, que llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, si la situación cambiara como está aquí en el Nuevo Testamento, sobre la lección que hemos leído aquí con ellos en Daniel, en el libro de Daniel, o como en el libro de los Hechos con los discípulos, es diferente. Fíjense bien, lo mismo sucedió con Daniel en el capítulo 6, verso 10. Fíjense, habían dado un decreto que nadie pudiera llegar o pedir ninguna otra petición a ningún otro Dios, si no fuera al rey que estaba en ese momento. Cuando Daniel oyó el decreto, la palabra del Señor dice que Daniel dice, verso 10 dice, cuando Daniel supo lo dicho que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, pero cuando él oyó este decreto que le estaban prohibiendo orar, él inmediatamente, hermano, lo ignoró y siguió orando a Dios. Siguió orando, siguió pidiéndole a Dios, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. La obediencia, hermanos, para que nosotros podamos honrar a Dios, la obediencia es bien importante. Es bien importante porque, como le vuelvo a repetir, nos están pidiendo algo sencillo y no están atentando contra nuestra fe. No nos están diciendo deje de orar, no nos están diciendo deje de leer la palabra, no nos están impidiendo absolutamente nada, sino que, hermanos, simplemente nos están diciendo quedémonos en el hogar, descanse, aproveche, métase en la palabra, escudriñe las escrituras, métase en oración. La situación que estos siervos estaban viviendo es completamente diferente a la que nosotros estamos viviendo. Aquí a estos siervos los estaban, al romper estos decretos, los estaban amenazando de muerte. A nosotros no nos están amenazando de muerte, pues no están atentando con nada de esto. Pero a mí me llama la atención esto, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Ahora váyase al verso 14 del capítulo 3. Dice, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que le he levantado? Váyase conmigo al verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a esta estatua que has levantado. Aquí, hermano, lo que podemos ver es las palabras de estos siervos que habían conocido a un Dios poderoso. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a ese Dios poderoso? ¿Cuántos de nosotros no conocemos a ese Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él? Fíjese bien, el punto número 2 es servimos a un Dios poderoso. Tú y yo, hermanos, servimos a un Dios que todo lo puede. Tú y yo, hermanos, somos siervos y siervas, ustedes, hermanas, son siervas de aquel Dios que es poderoso, que para Él no hay nada imposible. Que para Él, hermanos, el abrir los cielos y derramar bendición es algo, hermano, que lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese bien, en Lucas, capítulo 8, versículo 22, si usted está anotando, lo puede leerlo después, dice, aconteció, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, dice, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Miren nada más al Dios que nosotros servimos.
Es el Dios que tiene poder y autoridad sobre los vientos. Es aquel Dios que tiene autoridad y poder sobre las tempestades. Este es el Dios que nosotros servimos. Es la confianza que tenemos que tener. En medio de esta angustia, en medio de esta situación que estamos viviendo, tenemos que tener la confianza, que la fidelidad de Dios, que no solamente tenemos a un Dios que es fiel, sino que también tenemos un Dios que es poderoso para librarnos de todo eso. Hermano, hermana, yo no sé si algún familiar tuyo le ha sido contagiado por medio de esto. O yo no sé si tú que me estás viendo por medio de estas redes sociales estás padeciendo de esta enfermedad. Déjame decirte que nuestro Dios es poderoso, que solamente Él necesita decir la palabra y será hecho. Él nada más necesita decir, sé sano y serás sano. Confiemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios que Él hizo los cielos y la tierra, que ante Él, hermanos, los vientos no le pueden resistir, las tempestades no le pueden hacer frente, que con solamente Él habla y todo se queda callado, que hay una gran bonanza, una gran paz. Esa es la paz que necesitamos tener, esa es la paz que tenemos cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Nuestro Dios es poderoso, nos puede sacar adelante de cualquier situación. El hombre nos va a fallar, el hombre es limitado, tú y yo somos limitados, tú y yo no tenemos el poder, la autoridad que tiene nuestro Dios, pero nuestro Dios, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está al lado nuestro, cuando Él pelea por nosotros, su poder, su autoridad es poderoso, hermano, para reprender cualquier pandemia, para reprender cualquier virus, para sanar cualquier enfermedad. Que nuestro Dios es poderoso para todas estas cosas. Y es la confianza que nosotros tenemos que tener en Él. Fíjese bien, vamos a otro versículo que podamos leer en Isaías, capítulo 37, versículo 33 al 36. Vamos a leer uno de estos versículos de lo que podamos ver el poder de Dios. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, cuando Sennacherib tenía rodeado a Judá, y que era Ezequías, rey de Judá, y que mandó amenazar a todos. Dice la palabra del Señor que le dijo Jehová acerca de este rey, dice, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Dice la palabra del Señor, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era de muertos. Fíjese el poder de Dios. Cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, nosotros no estamos solos, hermanos. Tú no estás solo. Hermana, tú no estás sola. Dios pelea por ti. Dios te defiende. Dios pelea por el pueblo, por su pueblo, por un pueblo que le ama, por un pueblo que confía en Él, por un pueblo que no duda, por un pueblo que verdaderamente sabe y conoce que nuestro Dios es fiel, que Él cumple su palabra. En este momento, hermanos, la aflicción que había en Jerusalén porque lo tenían rodeado. En ese momento acudieron al Señor y el Señor peleó por ellos y los liberó. Ellos no tuvieron ni que salir ni sacar una espada. Fíjese bien, no tuvo el ejército de Judá salir y sacar una espada y luchar contra ellos. No, el Señor peleó por ellos, mandó un solo ángel y mató a 185,000. Póngase a pensar lo poderoso que es Dios. No digamos, hermanos, esto es combatiendo contra los enemigos humanamente. No digamos, hermanos, contra la autoridad, el poder que tiene nuestro Dios sobre los demonios, sobre las enfermedades. Los demonios, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba en la tierra, los demonios llegaban y corrían y se postraban delante de Él. Y Él les decía, calla, enmudece, sal. Y ese es el poder de nuestro Dios, porque Dios es capaz de liberar. Nuestro Dios es capaz, hermanos, de sanar. Nuestro Dios es capaz de pelear por sus hijos y nos va a rescatar en cualquier momento, en cualquier prueba que estemos pasando. Dios es poderoso para sacarnos adelante y no importa que el enemigo se levante contra nosotros, no importa las amenazas que nosotros recibamos, nuestro Dios tiene el poder, nuestro Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Esa es la confianza, ese es nuestro Dios.
Y esa es la fidelidad que Dios está con cada uno de nosotros. A mí me llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención. Porque estos varones sabían las palabras de los versos que ellos habían hablado. Sadrach, Mesach y Abednego habían conocido a ese Dios poderoso. Ellos sabían y confiaban en ese Dios porque la respuesta que Él le dieron, diciendo no es necesario que te respondamos, no hay una excusa, no hay una manera de poder defenderse. Y ellos estaban siendo acusados a que no lo adoraban, estaba bien. Pero le dicen, rey, no hay necesidad que nosotros te vayamos a responder sobre esto. Nosotros ya sabemos la decisión que vamos a tomar. Nosotros sabemos muy bien y conocemos que tenemos que honrar a nuestro Dios. Le dice, he aquí, me llama la atención ese verso que dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir en esta hora, he aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos es poderoso para librarnos de esta pandemia? ¿Cuántos de los que estamos aquí no podemos decir, he aquí, nuestro Dios a quien nosotros servimos es poderoso para sacarnos adelante, para sanarlos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, reunámonos en nuestros hogares y compartamos estas palabras de confianza, de seguridad, de que reconocemos y conocemos que nuestro Dios todo lo puede y que no hay nada imposible para Él? A mí me llama la atención que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y ellos se aburrieron de comer maná y empezaron a pedir carne. Recuerdo que el Señor habló, Moisés fue a Jehová y le dijo, el pueblo quiere carne, y el Señor le dijo, ok, le voy a dar carne, no un día, dos, 3 días, sino que hasta un mes. La respuesta de Moisés le dice, a 600,000 hombres ¿les vas a dar carne? 600,000 hombres eran con los que Israel peleaba, aparte de las mujeres, aparte de los niños, aparte de los ancianos. Póngase a pensar esto. Pero la respuesta de nuestro Dios, hermanos, aleluya. La respuesta que Dios le da y le dice, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios que no nos pueda librar de esto que estamos pasando? ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios que no pueda sanar tu vida? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para reprender esta epidemia, para reprender este virus, para poner todo en orden? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Dios sigue siendo el mismo, su poder es igual, Él sigue obrando. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia, somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que menguamos, pero Él sigue siendo el mismo. ¿Acaso? Dice, no ha cambiado, la mano de Dios no se ha cortado. Y estos jóvenes sabían y conocían a ese Dios como tú y yo lo conocemos, que hemos vivido las experiencias y hemos conocido y hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. Y esa clase de palabra, esa clase de actitud es la que nosotros tenemos que compartir a aquellos que necesitan, a aquellos que no tienen la esperanza, a aquellos que no tienen la confianza en un Dios poderoso, a aquellos que no tienen la fidelidad de Dios en su vida. Mostrarles y decirles, hermano o amigo o vecino o vecina, creámosle a nuestro Dios es poderoso para sacarnos adelante, nuestro Dios todo lo puede. Y ellos van a empezar a ver en tu vida una confianza, ellos van a empezar a ver en tu vida que verdaderamente tú crees en un Dios que es poderoso. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjese, en verso 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Fíjese bien, punto número 3. Si usted está tomando notas, es aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando estos jóvenes dicen, ¿y si no? Quiero que entendamos algo. Cuando ellos dicen, nuestro Dios es poderoso para librarlos, dicen, ¿y si no? No son palabras de duda. No son palabras de hombres que dudan. En decir, vamos a decir que diga, bueno, el Señor nos va a librar de esto, pero tal vez, o si no, pero no, nada de eso.
lo que ellos están diciendo, y si Él no los libra, quiero que sepas, oh rey, que nosotros no vamos a hacer, no te vamos a obedecer y no vamos a deshonrar a nuestro Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, hermanas, si es algo que nosotros tenemos que aprender es aceptar a Dios, la voluntad de Él en cada uno de nosotros. Porque fíjense algo, hermanos, ahorita estamos pasando por esta pandemia y estamos viviendo, todos lo estamos pasando. La diferencia entre ellos y nosotros, entre aquellos que no conocen a Dios y nosotros, es que nosotros sabemos que estamos seguros en las manos de Dios. Es que nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que a los que aman todas las cosas obran para bien. Que sabemos, hermanos, de que el Señor está con cada uno en nuestros hogares. Está aceptando lo que vaya a venir a su vida. Sabían muy bien que eran sentencia de muerte. Ellos estaban dispuestos a morir, a morir antes de deshonrar a Dios. Fíjense bien que a mí me llama la atención porque en el libro de Lucas, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo referente en lo que es aceptar la voluntad de Dios en la vida. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22 versos 41 y 42, dice, y que cuando el Señor Jesucristo llegó al huerto, dice, Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero a mí me gustan las últimas palabras donde dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo deseo, Señor. Que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú deseas. Hay cosas que muchas veces no nos gusta aceptar en nosotros. Hay cosas que muchas veces no nos gusta pasar. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar encarcelado? ¿A quién le gusta pasar, hermanos, que una situación que le quiten el trabajo, perder el trabajo en estos momentos? ¿A quién le gusta pasar por hambre? ¿A quién le gusta, hermano, que los niños, los hijos estén enfermos? Pero muchas veces, hermanos, es como cometemos el error en renegar contra la voluntad de Dios, sin saber qué es lo que Dios está obrando en nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de saber aceptar la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a sacar adelante. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, cómo está trabajando, cómo nos está llevando. Él está aceptando lo que llega a su vida, nos está dando un ejemplo a que nosotros sigamos. Fíjense bien que en el libro de Job, otro ejemplo también, capítulo 1, versos 20 y 21, dice la palabra del Señor. Job, capítulo 1, verso 21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, dice, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted conoce muy bien la historia de Job. Usted sabe muy bien lo que él había pasado, las noticias que había recibido, todos los males que le habían venido en un solo día. Pero más sin embargo, él dice que al hacer eso, al postrarse y al adorar y al decir, hermanos, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, o cuando él dice desnudo vine, desnudo me voy, él está aceptando lo que ha llegado a su vida, está aceptando, hermanos, de una manera, dice, Dios, tú tienes el control de todo, tú me diste todo esto, tú me lo vas a quitar, tú me proveíste todos estos bienes, tú me lo vas a quitar, está bien, yo acepto, tú me diste, tú me lo quitas, tu nombre yo voy a bendecir en las buenas y en las malas, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque cuando aceptamos la voluntad, cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que Él traiga para nosotros, nosotros vamos a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Estando enfermos o estando en buena salud, lo vamos a adorar. Si estamos en cama por causa de este virus, hermano, déjame decirte, Dios sabe lo que está haciendo en este momento. Y si es la voluntad de Dios sanarte, Él te va a levantar. Y si Dios ha permitido que venga esta vida, no reniegues contra Él. Si tú estás enfermo, o tú te encuentras sin trabajo, o si tú no tienes alimento, o si tú te sientes desesperado, no reniegues contra Dios. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Permite que sea el Señor que obre por medio de esa prueba. Esa prueba no es para tal vez destruirte. Esa prueba posiblemente, hermano, es solamente para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de ella y tú puedas alabar y glorificar el nombre del Señor. Reconozcamos
que Él tiene control de todo. Reconozcamos que aún en estos momentos la fidelidad de Dios ha estado con nosotros, y esta es la confianza que tenemos que tener para con Dios. Que nosotros creemos en un Dios que es fiel y que Él está en medio nuestro. Que Él está en medio nuestro. Ahora bien, fíjese bien, seguimos leyendo en el libro, en capítulo 3 de Daniel. Y ahora vamos a leer los versos del 24 al 27. Ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces el rey Nabucodonosor, después de que él los agarró y los tiró al horno, y mandó a sus mejores hombres, los amarró y los entregó completamente y los echó, y dice que ellos cayeron completamente adentro del fuego. Pero fíjese bien, dice la palabra del Señor, que entonces, verso 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a sus dioses. Aquí hay algo bien lindo, hermanos. Punto número 4. En medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Oiga bien esa seguridad, esa confianza. En medio de la prueba, Dios está con cada uno de nosotros. Usted sabe muy bien que después de que ellos le dijeron que no iban a adorar a Dios, dice la palabra del Señor que el rey se enfureció y dice que mandó a sus hombres fuertes que los ataran y que los tiraran adentro del lago de fuego con todo y su ropa. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, dice que cuando el verso 24, que cuando el rey se espantó y se levantó apresuradamente, y dice que él preguntó que se habían echado a 3. Y ellos respondieron al rey: verdad, sí. Y él les dijo: ¿por qué es que yo veo 4 entonces? Yo veo 4 varones que están sueltos. Ponga atención a esto: están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Fíjese bien, a ellos los habían amarrado. Los habían amarrado y los habían enviado, los habían echado al lago. Pero qué lindo. Hermanos, déjenme decirle algo. Antes de que estos varones fueran echados a ese lago de fuego, ya tenían la protección de Dios. Antes de que estos varones fueran amarrados, ya Dios estaba con ellos protegiéndolos. Lo maravilloso de esto, hermanos, es de que nosotros sabemos de que antes que esa prueba venga para con nosotros, Dios ya nos está protegiendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo ya he rogado para que no te falte la fe? Hermanos, nosotros antes de entrar a esta etapa de estos meses que hemos estado pasando, déjame decirte que ya Dios no estaba con nosotros, ya Dios nos estaba preparando, ya Dios no estaba listo, ya Dios estaba cuidándonos. Él sabía lo que venía por delante, aunque nosotros no lo supiéramos, Él ya lo sabía. Y Él ya, su protección divina ya está sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que le aman, que le temen. Dios ya está, esa protección sobre nuestras vidas, así como estaba en la vida de estos siervos. Fíjese bien, en Hechos, capítulo 23,
versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor que cuando Pablo era embarcado y iba siendo llevado para Roma, verso 10 dice, y habiendo grande disensión, dice, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó, perdón, esto es antes de que fuera embarcado, perdón hermanos, mandó, dice, que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Dice, pero a la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Como les dije, antes de que él fuera embarcado, lo llevaron nuevamente a interrogarlo. Y cuando hubo esa gran disensión, dice que los soldados lo arrebataron y lo volvieron a poner preso. Dice que la noche siguiente, dice bien, en ese momento de angustia, de tribulación, de soledad, en ese momento que Pablo se encontraba solo posiblemente en esa cárcel, yo no sé cómo Pablo pudo haberse sentido. Tal vez estaba desilusionado, tal vez estaba con falta de ánimo, tal vez estaba aún, no sé, déjenme poner estas palabras, la Biblia no lo dice, pero déjenme poner estas palabras como ser humano. Tal vez se sentía de una manera que dice, bueno, esto está duro, esto está difícil, mejor es volver atrás. Como muchas veces a nosotros nos pasa por el pensamiento, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, muchas veces lo primero que decimos es mejor, no, si esto es ser cristiano, mejor volver atrás. Pero ¿cómo se ha de haber sentido Pablo para que en ese momento el mismo Señor se le presentase y le dijera, Pablo, ten ánimo? Digo, ten ánimo. Oye estas palabras que el Señor te dice, hermano, hermana, ten ánimo. Esto ya va a pasar. Nuevamente estaremos alabando y glorificando al Dios juntos. Nuevamente vas a poder tener tu trabajo, vas a poder salir. Ten ánimo, no te desanimes. Esto que está pasando no es nada. Mi Dios tiene control de todo esto. Dios está aquí para decirte, ten ánimo, esfuérzate solamente, sé valiente, busca el rostro del Señor en estos momentos, prepárate, llénate de la presencia de Dios, solamente ten ánimo. Sigue adelante. Sigue adelante. Fíjense en otro momento que Pablo se encontraba también siendo interrogado en Roma, en 2 de Timoteo 4, 16, 17, dice la palabra del Señor, dice Pablo hablando en las defensas que él había tenido, hermanos, ante el emperador, dice, pero dice bien lo que dice Pablo, dice, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta, dice, pero oiga bien lo lindo, pero el Señor estuvo a mi lado. Dios está a tu lado, hermano. Dios está a tu lado, hermana. Y Él está al lado tuyo. Fíjese bien lo que dice. Y no solamente estuvo al lado de Él, sino que dice, y me fortaleció, me dio fuerzas para seguir adelante. Cuando nosotros buscamos del rostro del Señor, cuando nosotros lo buscamos en oración, cuando nosotros lo buscamos por medio de la palabra, cuando nosotros, hermanos, clamamos a Dios, y muchas veces Él está con nosotros. Él está con nosotros, no solamente nos consuela, sino que también nos da palabras de aliento, sino que nos fortalece a que podamos seguir adelante. ¿Alguna vez usted no ha doblado sus rodillas donde se siente tal vez atribulado, donde se siente débil, donde se siente de una manera que no puede salir adelante? De repente usted empieza a orar y usted empieza a clamar y empieza a sentir la presencia del Señor que empieza a derramarse en su vida y empieza a llenarlo de su Espíritu Santo, y de repente usted sale como una nueva persona, fortalecido en el Señor. Le da palabras de ánimo a que sigamos adelante. Dice, el Señor estuvo a mi lado. Dice, y me dio fuerzas para seguir adelante. Dice, me dio fuerzas. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de los leones. Le dio fuerza a seguir adelante y le dio fuerza para que también pudiera predicar con valor la palabra del Señor a todos los oyentes, los gentiles que estaban ahí. Dios está con nosotros en medio de la prueba. Josué capítulo 1 verso 5, fíjate bien lo que dice la palabra del Señor, hablándole a su siervo, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. Fíjese qué lindo. Fíjese qué lindo. Estas son las promesas de un Dios fiel. La importancia de confiar en esa fidelidad de Dios para con nosotros. Dice nadie, óigame bien, hermano, cuando dice nadie, absolutamente nadie, ningún ser creado. Dice nadie te podrá hacer frente. Así Josué le dice, así como yo estuve con Moisés, tú fuiste testigo como yo estuve con Moisés, así yo estaré con tu vida. Y lo más lindo de todo esto, hermano, es de que el Señor Jesucristo está con nosotros. Mateo 28, fíjese, Mateo 28, versos 18 y 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la confianza. Aquí viene, hermanos, las palabras de un Dios que es fiel. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que Nabucodonosor miraba. Cuando él se asomó y cuando él vio adentro, dijo, echamos 3 varones, pero ahora yo veo 4, dice. Y veo que los fuegos no le hacen daño, el fuego no le hace ningún daño. Y lo más peor que dice, que veo que se pasean de un lado de ellos, de un lado a otro. Fíjense bien que los echaron atados, pero ahora fueron libres, no tienen ataduras, porque el Señor Jesucristo vino a darnos libertad, tanto de las ataduras del enemigo, como de las ataduras de los hombres también. Estando en medio del fuego no les hizo nada, porque el Señor los tenía protegidos. La palabra del Señor dice, cuando pases por las aguas, tú no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, tú no te quemarás. Son palabras de Dios, no son mis palabras, son palabras de Dios para tu vida y para mi vida. Para que aprendamos a confiar en un Dios que es fiel para con nosotros. Dice, el aspecto de el otro es como semejante a los hijos de los dioses. Dice, entonces Nabucodonosor les dijo que salieran. Fíjese bien, y les dijo que salieran del fuego ardiendo. Y dice el verso 27 que se juntaron todos los gobernantes con él para verlo. Dice, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no les había hecho ningún daño, porque Dios estaba con ellos. El fuego no tiene autoridad sobre nuestras vidas. El fuego ni agua no tiene autoridad, porque Dios está con cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, fíjese bien, que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Fíjese lo maravilloso. Sus ropas estaban intactas completamente. El fuego no había tenido poder sobre ellos. Nada de lo que el enemigo pueda tirar a nuestras vidas tiene poder sobre nuestras vidas si Dios no se lo permite. Y esta es la confianza que tenemos que tener, que en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del fuego, en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio de todo, cuando todo mundo te cierra las puertas, Dios es fiel para tu vida. Estos varones tomaron la decisión de honrar a Dios. Estos varones prefirieron la muerte, aceptaron la voluntad de Dios, proclamaron que servían a un Dios poderoso, aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas, porque sabían que en medio de las pruebas Dios estaba en medio de ellos y que no importaba lo que viniera, porque ya sea que si ellos tenían que morir, sabían que se iban con el Señor. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor, y eso nada ni nadie nos lo va a quitar a nuestra vida. Y tú, amigo o amiga, que no tienes esa confianza, que no vives en la cobertura de ese Dios que es fiel, ¿qué estás esperando en rendirle tu vida a Jesucristo?
¿Quieres gozar de esa confianza? ¿Quieres gozar de saber de que tienes un Dios que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel a tu vida? Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Reconocerle como tu Salvador personal. Reconocer que tú has fallado, reconocer que tú has pecado. Y reconocerle que Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad, sobre todo aquello que se pueda levantar contra nosotros. Si tú deseas entregarle tu vida a Cristo, solamente repite esta oración por fe. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito ser limpio de mis pecados. Y vengo ante ti a pedir perdón. Perdóname. Lávame en tu preciosa sangre. Límpiame. Restaura mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Y dile gracias por el sacrificio divino que tú hiciste en la cruz del Calvario al entregar tu vida por mi vida. Y yo deseo vivir para ti, aceptarte, reconocerte como el único Dios. Ven, entra en mi corazón. Toma tu trono en mi vida, en mi corazón. Dile: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz del Calvario, por haberme amado tanto. Me amaste tanto que diste a tu Hijo, un amor no inmerecido. Pero ahora, Señor, te reconozco como mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Y si tú has hecho esa oración, contáctate con nosotros. Al final vas a ver ahí que va a aparecer la dirección, el correo electrónico de la iglesia donde tú puedes contactarte. O si no estás cerca, busca una congregación, un lugar donde se predique la palabra del Señor, donde se predique la Biblia conforme a lo que es la verdad de nuestro Dios. Y tú, hermano, hermana, que tal vez te sientes angustiado, que tal vez te sientes triste, tal vez te sientes desolado, déjame decirte que Dios es fiel y que Él está contigo. Confía en la fidelidad de Dios para contigo. Ten confianza que Él no te ha abandonado. Ten confianza que Él no te va a dejar. Él siempre va a estar con cada uno de nosotros y no nos va a abandonar. Cierra tus ojos. Dile: Padre, gracias por tu linda palabra. Gracias, Señor, por haber hablado a mi vida. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Gracias porque tú eres fiel. Ayúdame, Señor amado, a que cada día, Señor, pueda agradarte en lo que yo pueda. Ayúdame, Señor, a ser cada día más como tú. Quiero darte gracias por estar conmigo en estos momentos de dificultad, en estos momentos de prueba, en estos momentos de angustia. Yo te doy gracias porque puedo ver tu mano, Señor, moverse. Puedo sentir tu presencia en medio de mi hogar, con mis hijos, para con mi esposa, para con tu esposo, hermana, para con tu familia. Podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, manténnos firmes a seguir adelante, a honrarte y a glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido una bendición el poder haber compartido este mensaje de la palabra del Señor. Sigamos adelante, no estamos solos. Recordemos, Dios está con nosotros. Y muy pronto, primeramente Dios, vamos a estar juntos nuevamente reunidos. Recuerde, comparte este mensaje y esté pendiente también para el día domingo a las 2 de la tarde, que podamos, hermano, escuchar la bendición, la palabra que Dios trae para nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y sigamos adelante, es la orden del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos.